¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en la UNAM Responde de TV UNAM, que se renueva con la llegada de la primavera y ofrece nuevas temporadas de programas que ya conocemos, como Vindicta, Los 41 tropiezos de la heteronorma, Confidencial, historias de feminismo, pasión y poder, y Cuerpos Migrantes. Hoy, por ejemplo, es miércoles de Cuerpos Migrantes, esta coordinación que se realiza en coordinación con la Dirección de Danza de nuestra universidad. Y bueno, los invitamos a que se queden. Son distintos motivos, distintos pretextos para quedarse con la pantalla de TV UNAM y también para que nos acompañen durante los siguientes minutos aquí en la UNAM Responde. Y bueno, vamos ahora más allá de esta pantalla, pero también de nuestro planeta. La NASA siempre nos da a conocer las maravillas del espacio y hace unos días informó que pudo apreciarse por primera vez a Earendel. Se trata de la estrella individual más lejana que jamás se había visto. Fue detectada gracias al telescopio espacial Hubble y bueno, esta información permitirá, entre otras cosas, estudiar cómo era una estrella en el universo primitivo, es decir, hace millones de años. En verdad, sorprendente y muy emocionante. Científicos de varias disciplinas y la sociedad civil, a través del trabajo comunitario, reconocen la importancia de cuidar y de preservar la riqueza natural y cultural de ciertas comunidades, además, por supuesto, de generar empleos. Todo esto es posible en el proyecto de geoparques de la UNESCO, que en el 2017 reconoció a la comarca minera de Hidalgo para ser uno de ellos. Pero, ¿qué ha pasado durante los últimos años? ¿En qué etapa se encuentra actualmente? Para platicar de este esfuerzo, saludamos hoy aquí en la UNAM Responde al doctor en Ciencias Geológicas, Carles Canet Miquel, quien es investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, coordinador científico de este geoparque y también miembro de la Academia de Ciencias. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias, igualmente. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar hablando de este tema. ¿Qué son los geoparques? ¿Qué es un geoparque? El programa de geoparques es un programa que fue iniciado en 2015 por la UNESCO, ¿sí? Y que lo que tiene por objetivo es designar territorios con un patrimonio geológico extraordinario, es decir, que tengan una riqueza geológica dentro de lo que se conoce como geodiversidad, la riqueza natural pero abiótica, no la parte de la biodiversidad, sino la contraparte, que es la geología, ¿no? Los minerales, fósiles, las estructuras geológicas, y que ese patrimonio sea sobresaliente, que tenga un valor científico a nivel mundial. Sin embargo, una peculiaridad de ese programa con relación a otros es que este patrimonio natural es usado para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo sostenible. Es decir, esta figura que es el geoparque tiene una importancia de que el patrimonio está ahí para preservarse para las siguientes generaciones, sin duda, pero es el elemento central para actividades de desarrollo sostenible. Y esto no puede ser de otra manera porque se tiene que trabajar de la mano directa, de la mano estrecha con todos los habitantes, con estas comunidades. Platícanos un poquito del proceso, de la historia de este geoparque de la comarca minera en Pachuca. Está conformado por 9 municipios, que son muchos municipios y a la vez se tiene que convertir en uno solo con este nombramiento. Claro, los geoparques son territorios unificados y normalmente incluyen municipios completos, porque como territorio pues necesitan una gestión y esa gestión se da más fácilmente a través de entidades locales, ¿no? En el caso del de Hidalgo, de la comarca minera, son aproximadamente 1.900 kilómetros cuadrados, lo cual es más o menos el 10% del territorio del estado y incluye 9, como has dicho, 9 municipios, que son los municipios de la comarca minera histórica, es una de las regiones del estado de Hidalgo, incluye también la zona, digamos, urbana de la capital, de Pachuca y Mineral de la Reforma. Cuando estamos pensando en esta transformación, por supuesto, se tiene que hablar de ideologías, pero también de acciones. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo se dio esta transformación, este cambio? Porque es un geoparque que ya fue, digamos, identificado así por la UNESCO en el 2017. ¿Cómo se da este proceso, este trabajo conjunto? Así es, el geoparque fue designado el 5 de mayo de 2017, sin embargo, el programa de geoparques tiene la característica que cada 4 años debe ser revisado, renovado, cada territorio a través de un proceso de reevaluación.
lo que hace este proceso básicamente es verificar qué transformaciones en el territorio han sido impulsadas o detonadas por la figura del geoparque, es decir, quieren ver, comprobar en el campo, en el territorio, que efectivamente esa designación tuvo una repercusión positiva, tanto en términos de conservación como en desarrollo sostenible, es decir, las comunidades cómo han visto mejoradas sus condiciones a través de actividades turísticas sostenibles, a través de actividades de investigación y de educación, donde las comunidades tienen un papel preponderante, no son simplemente observadores o una cuestión pasiva, sino que tienen realmente son actores principales en esas actividades. Y esta evaluación, nos dice, se dio cada 4 años, no se dio en el 2021 porque estábamos en pandemia, situaciones obvias, y se acaba de dar. ¿Qué sucede? ¿Se da esta evaluación y qué sigue después para el geoparque? Bueno, efectivamente la evaluación se congeló temporalmente, pero ya se ha dado. Lo que pasa es que la UNESCO designa una misión de campo con personas expertas que son personas que han trabajado por muchos años en geoparques en otros continentes, otras partes, vienen y verifican, hacen esa verificación muy rigurosa y de acuerdo a una metodología clara y bien desarrollada, y después de eso, al final es la UNESCO quien le comunica a los estados la permanencia o no de los territorios, al igual como lo hace con otras figuras como las reservas de la biosfera o el patrimonio de la humanidad, pero bueno, con la salvedad, la peculiaridad que aquí es cada 4 años, es más seguido, porque los geoparques son procesos más orgánicos, donde la comunidad está más involucrada, no es algo tan estático, ¿no? Se necesita ver cómo han mejorado, cómo han adoptado buenas prácticas, etcétera. Platícanos esto, ¿cómo es la participación de las comunidades? ¿Se trata de ver de una forma distinta a esas comunidades en las que viven, de darles otro uso, de tener otra conciencia para que tengan un alcance también a largo plazo? Se trata así de explotar todos esos recursos, pero no de acabártelos, digamos, en la semana siguiente. Platícanos de esto. Sí, así es. En el caso de Comarca Minera, que es una cuestión de cómo está estructurado el territorio, tienen un papel muy relevante los ejidos. Los ejidos al final son los poseedores de los sitios de interés geológico llamados geositios y son los que los gestionan porque controlan el acceso, controlan, en algunos casos hay un pago para entrar, la limpieza, las reglas de conducta en los lugares, ¿no? Entonces realmente son los garantes de que los lugares se estén conservando, se hayan conservando hasta el día de hoy y sigan para las siguientes generaciones. Nosotros trabajamos muy de cerca con esos ejidos, con esas comunidades, y lo que hacemos es aportarle, por ejemplo, un discurso más riguroso y científico a las cuestiones de guías de turismo, a los guías de turistas, ¿no? Eso se ha hecho, por ejemplo, desarrollando libros, materiales, a través de capacitaciones. Hay cursos de educación continua que se dan oficialmente en la UNAM, pero específicamente para las personas de los ejidos, para que lo incorporen en su día a día, en sus actividades, que puede ser de ofrecer servicios desde guía hasta servicios turísticos, digamos, de alojamiento, comida, etcétera, ¿no? Tienen varios principios o varias líneas que trabajan para que una zona, un territorio, en este caso aquí en Hidalgo, se convierta en un geoparque. Están basados, me parece, en 2 principios que son el de desarrollo sustentable y el de educación ambiental. ¿Cómo se va avanzando en este proceso? Es decir, se hace primero la transformación, ya fue seleccionado y ya fue nombrado un geoparque. ¿Cómo se den los siguientes días? ¿Qué tanto? Ya nos hablabas de las comunidades. ¿Cuál es el trabajo que hacen los universitarios, los científicos, los investigadores para seguir abonando en esta tarea? Bueno, es un trabajo siempre muy cercano con la comunidad. No es un trabajo desde el laboratorio, desde la oficina, sino es en el campo, siempre con esas personas. Yo digo que es una cuestión recíproca, donde las comunidades se exponen a un ambiente académico, a los conocimientos, digamos, científicos. Obviamente, a su vez, la comunidad académica recibimos una visión nueva, porque aprendemos mucho de esas personas y de cómo trabajar directamente en el campo, ¿no? Yo considero que es una situación totalmente recíproca, donde esas personas y nosotros por igual aprendemos, y de ese aprendizaje y de ese ir de la mano es que se sacan nuevos proyectos
que son pioneros a veces, para trabajar en el campo y explorar nuevas oportunidades. Por ejemplo, en el caso de Comarca Minera, el astroturismo, es decir, el turismo que va a los lugares con calidad de cielo oscuro, donde no hay contaminación lumínica, que se está trabajando en un ejido, en San Sebastián, en Huasca de Ocampo, o el desarrollo de infraestructura de experimentos de vanguardia, como el Mineral del Chico, donde está el laboratorio denominado Lab Chico, que es el primer laboratorio en México de física en un emplazamiento subterráneo. Okay. ¿Sí? También estamos trabajando una ruta literaria y artística en otro geositio, en prismas basálticos, con la empresa comunitaria, para darle un valor agregado a los lugares a través de la literatura de autor, en este caso, y también de la pintura del paisajismo del siglo XIX, ¿no? De manera que el visitante pues no solo llega y toma una foto y se regresa a su casa, sino que tiene una vivencia diferente y valora más los lugares que está conociendo. Y bueno, obviamente al valorarlo más, pues también se conserva más, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Qué papel ocupan los visitantes? ¿Cómo lograr que ellos también entren en esta dinámica de respeto, de valorar al lugar al que vas, que lo sientas como tuyo, aunque vayas una o dos o 3 noches a lugares como este, doctor? Bueno, es que los visitantes junto con las comunidades locales son los otros grandes protagonistas. Y desde luego, esta zona de la comarca minera tiene décadas de ser una zona de turismo de fin de semana muy popular, muy conocida, muy exitosa, ¿no? Lo que le estamos haciendo es un giro hacia nuevas formas de turismo más responsable, más sostenible, y hacia la redistribución del turismo. Antes el turismo se concentraba en 2 o 3 lugares, incluidos los pueblos mágicos, que por cierto es un programa que en México nació precisamente allí, en lo que hoy día es Geoparque Comarca Minera, y una redistribución a otras comunidades, a otros lugares menos conocidos. Efectivamente esto está sucediendo, digo, nos lo cuentan, ¿no? Y lo vivimos, llega mayor número de visitantes con otros intereses, con más preguntas, buscando otras cosas, y eso pues le da más oportunidades a otras familias, a otras comunidades, y también pues nos obliga a todos como sociedad a preservar más este lugar para que no sufra una transformación irreversible y deje de ser lo que queremos para las siguientes generaciones. Acabas de decir algo importantísimo. Se trata justo así de transformar las prácticas, de transformar la forma en la que nos acercamos, pero que no sean transformaciones irreversibles, porque además estamos hablando de ambientes, de entornos naturales que están ahí después de miles o de millones de años. Entonces debemos ser muy respetuosos con este tema. Platícanos, doctor, ¿cuáles son, de forma muy clara o de forma muy evidente o no, los beneficios de habitar y de producir en los geoparques? Porque de eso se trata. La gente de las comunidades sigue viviendo ahí, deben seguir viviendo de lo que tienen en su entorno, los turistas pueden ir. ¿Cuáles son estos beneficios que se van sintiendo tanto para las comunidades como para nivel, no sé si el término es ambiental, científico? Bueno, sí, los geoparques es un programa muy ambicioso porque pues debería cubrir todo eso que acabas de mencionar. Para empezar, generar nuevas oportunidades, que las comunidades puedan seguir existiendo allí, evitar que tengan que desplazarse esas migraciones internas a las ciudades o a veces al extranjero. Y desde luego se van abriendo nuevas oportunidades de turismo fuera del turismo tradicional o de masas o de los muy concentrado en pocos polos de atracción del turismo, ¿no? Eso el geoparque tiene como una fortaleza de que lo logra, además de que posiciona el territorio internacionalmente, le da una visibilidad y un prestigio porque tiene un sello de calidad que es la UNESCO, ¿no? La gente ubica que la UNESCO está en lugares muy valiosos de patrimonio, de la ecología, pero también de la geología en este caso, ¿no? Además, estamos hablando de que el geoparque atrae proyectos de vanguardia, proyectos científicos como los que mencioné, y eso también abona en que las comunidades tengan más sentido de pertenencia, ¿no? Conocen, en este caso es un territorio minero, donde la mayoría de las personas que habitan allí pues tienen algún antepasado que estaba en las minas, pero las minas han ido cerrando y queda ahí como una cuestión
sentimental, de orfandad a veces, porque el territorio cambió su vocación, ¿no? Claro. Pero el geoparque reivindica ese pasado, ¿no? Y les da ese sentido de pertenencia. Platícanos como qué tipo de actividades se pueden o se promueven en estos espacios. Los prismas basálticos quizá es un poco más conocido, efectivamente hay tirolesas, es algún recorrido. ¿Qué otro tipo de lugares, qué otro tipo de actividades se promueven en los otros municipios que quizá no son tan conocidos, doctor? Bueno, en realidad lo que más se promueve es lo que se llama el geoturismo, que es una versión emergente del turismo, más o menos relacionado con el ecoturismo, pero más enfocado a los elementos del territorio, a la geología, a los paisajes, pero siempre donde se le da un valor a las comunidades que ahí habitan, ¿no? No es estrictamente un turismo geológico, porque eso sería como muy... abarcaría un segmento demasiado estrecho de la comunidad, que desde luego existe, hay un turismo geológico en y en todos los geoparques, pero el geoturismo es más amplio, ¿no? Y es algo emergente que está enriqueciendo digamos, las visiones de lo que es el turismo, y hay comunidades que efectivamente pues, ya reciben más gente y hacen visitas guiadas, pero son visitas más vivenciales, donde se les explican más contenidos que, si bien no hay una parte pues, del folclore, hay una parte de las leyendas, pero también hay una parte de la ciencia que no está desarticulada, no está confrontada con esa parte más folclórica, simplemente se explica claramente qué es la parte científica y cuál es la parte, digamos, del folclore o de esta cultura popular, ¿no? Y el geoparque está aportando a dar este mejor discurso. ¿Es la conservación, es el descubrimiento, es el conocimiento el principal, o cuáles son esos principales objetivos de todo este proyecto del geoparque, donde la UNAM está muy presente, por supuesto, haciendo trabajo cotidiano con las comunidades? Es que no hay uno más que otro. Por un lado es la conservación, sí, que en este territorio pues desde luego hay una biodiversidad muy importante, hay áreas naturales protegidas y englobadas que estaban desde antes del geoparque. Al mismo tiempo el geoparque está impulsando la creación de nuevas áreas protegidas en algunas zonas que se han detectado como vulnerables, ya con un enfoque más de los elementos de la geología, que tradicionalmente se ha descuidado en los programas de conservación de la naturaleza. Por otro lado está la educación, desde luego la UNAM es muy potente, tiene mucho músculo en este tema, a donde llega pues tiene mucha credibilidad, llama mucho la atención. Tiene ese valor extra. Es un valor que es innegable y que nos beneficia a todas las personas. Y en la parte del desarrollo sostenible es la diferencia, tal vez con proyectos más estándar, porque realmente se están impulsando nuevas formas de desarrollar oportunidades para las comunidades. Oye, pues estamos por terminar. Nuestro país, lo sabemos, es un país mega diverso con una riqueza, esperemos, inagotable. Sabemos que eso no es definitivo, pero pues este proyecto de Hidalgo sirvió también para que se reprodujeran estos geoparques en otros estados. Está por ejemplo, ahí el de Oaxaca, y hay otros en proceso en San Luis Potosí. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país de que se vayan llevando a cabo cada vez más proyectos de este tipo? Bueno, es que los geoparques tienen un efecto multiplicador, porque están poniendo sobre la mesa una nueva forma de trabajar con una gestión transversal, participativa. No es vertical, no es sea una autoridad académica o política que decide por todos, sino aquí todos están involucrados, y esto es novedoso, ¿sí? Trae muchos conceptos de la mano, como el desarrollo sostenible, pero también la cultura de paz. Y entonces se está replicando, efectivamente. Mixteca Alta fue designado al mismo tiempo que Comarca Minera, impulsados ambos por la UNAM, pero también hay otras iniciativas como la Huasteca, que estaría impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí, en Rutas del Agua, por el Instituto Cultural de Aguascalientes, y hay varias más. También en Querétaro, hay un proyecto que estaría impulsado por la UNAM también, ¿no? Entonces hay un efecto de réplica que es muy deseable, porque las comunidades se dan cuenta de que esto es beneficioso.
y es beneficioso para todos. Debemos hacerlo de forma respetuosa, tanto los científicos, la comunidad que se acerca a estos municipios, a estas comunidades, las comunidades que deciden ceder y aportar y transformar estas ideologías. Son proyectos complejos, multidisciplinarios, que trae beneficios, que promueve la investigación, la divulgación científica y cultural, el geoturismo, el desarrollo sustentable, la educación ambiental. Es una invitación a conocer y aprender de forma distinta con esta nueva forma de hacer turismo. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, ya se me perdió, doctor en Ciencias Geológicas. Perdón, Carles Canet Miquel, coordinador también de este geoparque. La invitación, por supuesto, está abierta a hacerlo de forma responsable en las páginas que han estado apareciendo en nuestra pantalla. Nos dicen, están mucho más activas en Facebook, y es geoparquecomarcaminera.mx. Pues muchísimo éxito y estaremos atentos a esta evaluación que está por terminar la UNESCO. Que así siga, porque es un aprendizaje que nos beneficia a todos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. La expresión del muralismo en nuestro país es muy rica, como sabemos, conserva parte de nuestra historia, y sin embargo algunas de estas obras se han perdido, se han dañado o han sido destruidas. De esto nos habla la siguiente cápsula que nos presenta UNAM Global. Los murales ocupan un lugar especial en el arte mexicano, no solo por su tamaño, sino por ser nuestras obras de mayor proyección en el mundo. Pero pese a su importancia, en los últimos 100 años algunos nos han sido arrebatados, ya sea porque se han perdido, han sido destruidos o incluso porque fueron borrados. Tal fue el caso de los murales que el Dr. Atl pintó en el Colegio de San Pedro y San Pablo, los cuales, por mostrar desnudos en lo que entonces era una escuela secundaria, fueron raspados a fin de no dejar vestigio de ellos en las paredes. Estos murales están desaparecidos. Los mandó borrar Narciso Bassols. Con frecuencia, la falta de un papel es argumento para atentar contra el arte público, como ocurrió en Morelos con los murales que albergaba el legendario Casino de la Selva, demolido para erigir en su lugar un supermercado. Cuando se toma la decisión de que está abandonado el casino, ya finales de los 90, en los 2000, como no tiene esa nominación de patrimonio, se decide tirar ese espacio porque se vende el predio, y solo se salvan los de Josep Renau, que ahora los integraron en el proyecto del Papalote de Cuernavaca. Hay otras formas de perder un mural. A veces simplemente se les oculta en donde nadie tiene acceso a ellos. Tenemos el ejemplo de América Tropical, hecha por Siqueiros. Pues no se ha sacado, se sabe que está en una bodega del Estado de México de Limbal, pero no se ha sacado a una exposición, no se pone a la disposición del público. Con cada mural que se pierde, perdemos también una parte de nosotros, y detrás de cada una de estas obras que no está, hay una historia que merece ser contada. UNAM, 100 años de muralismo. Así de importante, cada mural es una parte de nuestra historia. Y bueno, en otro tema, la poeta Dolores Castro, académica, profesora y universitaria destacada y muy activa, falleció hace unos días. De ella nos habla enseguida Sandra Lorenzano en Ser Universitarias. Y fíjense que hoy con una noticia que nos da tristeza, porque ya casi en vísperas de su nacimiento, Dolores Castro se fue a los 98 años, dejando un vacío doloroso en la poesía mexicana. Nacida en Aguascalientes el 12 de abril de 1923, estudió Derecho y la maestría en Letras Modernas en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesora de las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, de Cuernavaca y del Estado de México, y también de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Fue una de las fundadoras de Radio UNAM, donde se encargó de la producción de programas radiofónicos. Entre los múltiples premios que ganó se encuentra el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en 2013, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014 y la Medalla José Emilio Pacheco 2016 por su trayectoria. En el año 2008 el IMBA le rindió un homenaje por sus 85 años de vida.
En reconocimiento a su trayectoria, 2 galardones llevan su nombre: el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro, otorgado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, y el Premio Dolores Castro de Poesía Narrativa y Ensayo escrita por mujeres, que concede el Ayuntamiento de Aguascalientes. Junto con Rosario Castellanos y otros poetas, formó parte del conocidísimo grupo 8 Poetas Mexicanos. Descanse en paz la querida Dolores Castro, y la seguiremos recordando con la lectura de su obra. Así con poesía terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, y antes a que nos escriban, a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en nuestra pantalla, para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos ampliando esta comunidad. Por cierto, un reconocimiento y también un agradecimiento a los 450,000 suscriptores del canal de YouTube de TV UNAM. Les recuerdo que ahí pueden ver todos y cada uno de los programas de la UNAM Responde. Son alrededor de 460 a lo largo de 2 años de pandemia. Gracias por acompañarnos también en esta etapa, y bueno, la invitación a que nos encontremos aquí en una emisión más el día de mañana en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.